es una de las dos operaciones que vamos a aprender a trabajar entre campos vectoriales. O sea, es una operación entre campos vectoriales. Entonces, supongamos que tenemos f. Bueno, sí, f. Igual a p, que es una función de x, de y y de z, por i, más q, j, más r, k. Nosotros vamos a definir al rotacional con estas letras, rot, de f. Si alguna vez lo leen en inglés, usan la palabra curl de f. La otra forma en que puede aparecer es nabla producto cruz f. ¿Está bien? El operador nabla es aquel vector que tiene la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, la derivada parcial con respecto a z. Nosotros ya lo hemos usado porque tenemos el gradiente de f. Eso es la multiplicación de esta función vectorial por esta función escalar. Entonces, como fuera la multiplicación de un escalar por un vector, se multiplica este por cada una de las componentes y ahí es donde queda la derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y, lo hice al revés, la derivada parcial con respecto a y de f y la derivada parcial de z con respecto a f. Ese es el gradiente. Tengo un gran error ahí, no, sí está bien. Ok, entonces, nosotros lo vamos a escribir como que es grande esa operación. La derivada parcial de r con respecto a y menos la derivada parcial de q con respecto a z. Eso sería la primera componente. El rotacional de un vector es un vector más, perdón, el rotacional de un campo es un campo. Esa es la forma que quiero que lo vean. La derivada parcial de p con respecto a z menos la derivada parcial de r con respecto a x más, esa sería la segunda componente. Tercera componente es la derivada parcial de q con respecto a x menos la derivada parcial de p con respecto a y. Eso sería la componente k. Quitemos esto de aquí. Ese es nuestro rotacional en coordenadas rectangulares. ¿Ya? En cilíndricas y en esféricas va a ser totalmente diferente. Es más, nosotros lo podemos pensar en rectangulares como este producto cruz, ¿verdad? Si nosotros agarramos esto, voy a poner más abajo. Y realmente es la forma más fácil de recordarse del rotacional en coordenadas rectangulares. Ponemos I, J, K. Y ahora las componentes del primer vector, que son la derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, derivada parcial con respecto a z. Después ponemos las componentes del campo, que son p, q y r. ¿Está bien? Eso es el rotacional. Ahora, cuidado, esto solo es válido en rectangulares. Esta forma en que yo lo escribí es válido solo en rectangulares. Ustedes tienen que ver cómo se hace en cilíndricas y en esféricas. En este video yo les voy a poner en la descripción un link hacia el video YouTube donde yo explico qué es, pero hay que verlo, ¿sí? Hay que tener en mente que no son iguales, ¿verdad? Ahora, dense cuenta que esta determinante, si la calculamos, nos quedaría estos tres multiplicados, ¿verdad? Vamos a irlo escribiendo, que sería la derivada parcial con respecto a y de r. Y de una vez pongamos el otro, que sería la multiplicación de estos tres. Entonces nos queda la derivada parcial con respecto a z de q. Y eso es nuestra componente i. Ahora hagamos la componente j, que sería estos tres multiplicados, serían los positivos, que es la derivada parcial con respecto a z de p menos. Y ahora vamos en sentido contrario, que sería este y este.
es la derivada parcial con respecto a x de r en la componente j. Lo que quiero que vean es que está coincidiendo con la definición que tenemos arriba. Es una casualidad de las rectangulares esto. Después quedaría para la k es estos dos aquí en verde, ¿verdad? Que sería la derivada parcial con respecto a x de q menos, y ahora vamos en sentido contrario, que es esto que está acá, y nos quedaría la derivada parcial con respecto a y de p. Y si se dan cuenta, son iguales, ¿verdad? Lo único que esto es más fácil de recordar que esto que está aquí arriba, ¿verdad? Es solo para que tengan ustedes una forma de recordarse fácil de qué es esto. ¿Está claro? Ese es una vez más, estamos viendo el rotacional solo como el machete. Todavía no hemos dado ninguna interpretación, ¿verdad? Porque esto se va a prestar mucho a interpretaciones en física. Entonces vamos a dar una breve descripción de cómo se comporta, cómo se usa esto en física, pero no vamos a entrar a profundidad porque no es el tema del curso. No lo vamos a ver.